Buenas tardes. Mi compañera Carla Méndez Cuevas y su servidor Irán Flores nos encargaremos de moderar este debate. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 29 de mayo, nos encontramos reunidos en esta sede de debates para llevar a cabo este ejercicio democrático entre candidatos y candidatas a ocupar el cargo de diputado o diputada de mayoría relativa del Distrito 20 local con cabecera en Orizaba. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les damos la bienvenida. Agradecemos a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas que el OPLE Veracruz ha preparado para que usted esté enterado. veracruzdebate.org, YouTube y Facebook. Y por supuesto, a los candidatos participantes. Quiero comentar, tenemos la presencia del intérprete de lenguas de señas mexicana, Yolistlaman Carcova. A continuación les explicaremos la metodología. Previo a este debate se realizó un sorteo para determinar el orden que cada candidato y candidata ocupan en este set de grabación, el orden en que los presentaremos, el orden en los diferentes bloques y en las conclusiones. Tenemos en la parte central el cronómetro que los ayudará a administrar el tiempo que tienen asignado para cada una de sus participaciones. Para la presentación, cada participante cuenta con 30 segundos. Después vendrán 3 bloques, cada uno cuenta con 2 segundos, 2 segmentos. En el primer segmento se realizará una pregunta referente al tema elegido por el comité de debate, para el cual tienen 1 minuto y medio cada participante para comentar. Cabe mencionar que en este bloque el tiempo no es acumulable, por lo que si alguno solo hace uso parcialmente o no hace uso de él, perderá el tiempo y pasaremos al siguiente participante. Después pasaremos al segundo segmento de réplicas y contrarréplicas. Tienen 30 segundos por cada una. En caso de que los participantes no la soliciten, perderá su oportunidad, tampoco son acumulables. El segundo bloque llevará el mismo orden. Para el tercer bloque, en el primer segmento, los participantes tienen una bolsa de 1 minuto y medio para interactuar. Cada participante administrará el tiempo para usarlo como considere. El tiempo lo puede usar en una sola intervención o en varias hasta agotarlo o nos indique que ya no lo quiere usar. En el segundo segmento se realizará una pregunta de seguimiento en la cual tiene 30 segundos para contestarla. Reglas del debate. Las reglas del debate para los candidatos y candidatas son las siguientes. Mantener el orden y respeto entre ustedes. Es obligatorio el portar adecuadamente el cubrebocas en todas las etapas del debate. Dado el caso que alguno se lo quitara, será amonestado. De persistir en su acción, perderá su participación en la ronda y hasta el resto de su participación en el debate. El no usar el cubrebocas adecuadamente y no respetar el tiempo de intervención de cada uno de sus compañeros será motivo de amonestación por parte de algún moderador. De persistir en estas conductas, podría perder la participación de la ronda y hasta la participación en el resto del debate, además de que se le invitará a retirarse de este set de grabación. En caso de que por alguna circunstancia se alterara el orden, el debate se podrá suspender hasta normalizar la situación. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos, instituciones o a terceros. En caso que alguno tenga material para soportar lo que aquí argumente, lo podrá usar y mostrar a las cámaras. El candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. No se permite el uso de apuntadores, aparatos electrónicos tales como celulares o tablet. Se le solicita poner en silencio cualquier aparato que emita sonido, como sus celulares o alarmas. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Ronda de presentación. Para esta ronda, cada candidato y candidata cuenta con 30 segundos. Iniciamos con la candidata del Partido Redes Sociales Progresistas, Leti Hernández Miranda. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leti Hernández Miranda, candidata a diputada local por el Partido Redes Sociales Progresistas. ¿Damos inicio entonces al primer tema o es solamente la presentación? Ok, pues es un gusto saludarles. Soy originaria de la ciudad de Orizaba, Veracruz, licenciada en Derecho, tengo una maestría en Administración de la Pequeña y Mediana Empresa. Y bueno, estamos aquí contendiendo para llegar al Congreso y ser la voz de todos los orizabeños.
Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Cardenista, Dolores Elpidio Miscoa. Hola, muy buenas tardes. Soy la contadora Dolores Elpidio Miscoa. Cuento con 54 años de edad. Soy candidata a la Diputación por el Distrito 20 del Partido Cardenista. Soy vecina del fraccionamiento 19 de octubre del municipio de Ixtazoquitlán. Vengo aquí para dar mis propuestas y que todos sepan que hay gente nueva, gente que ya está cansada de los malos gobiernos. Por eso estoy aquí, por el Partido Cardenista. Gracias. Candidata, le solicito que coloquen bien su cubrebocas para hablar. Si necesita, se le puede otorgar otro cubrebocas, por favor. Continuamos con el candidato del Partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Jaime García Limón, soy licenciado en Administración de Empresas, vivo en Orizaba y soy candidato a la Diputación Local por el Partido Todos por Veracruz en el Distrito 20. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata del Partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Aceret Huesca, candidata a la Diputación Local del Distrito 20. Soy la candidata más joven de todo el estado, pero también soy mujer, también soy joven, soy microempresaria y soy joven. Por eso quiero representarlos muy bien desde Congreso. Quiero que se sientan con la confianza de que en mí van a encontrar una ciudadana más, que nos represente y que nos apoye, porque eso es lo que nos hace falta, gente nueva. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Podemos, Gabriela Yopigua Torres. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Yopigua Torres, orgullosamente originaria de la localidad de Tuxpanguillo, Ixtazoquitlán. Orgullosamente egresada del Telebachillerato Tuxpanguillo. Mi padre es agricultor, mi madre comerciante de toda la vida. Ellos son originarios de Tuxpanguillo y Orizaba, respectivamente. Soy egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación, cuento con diplomado en Plan de Negocios. Me he dedicado al comercio también en su momento y actualmente laboro en el sector privado. Gracias. Gracias, candidata, y cerramos esta ronda con la participación de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Soy Rubí Márquez Alonso, candidata a diputada local por el Distrito 20 por la coalición Veracruz Va, integrado por el PAN, PRI y PRD. Soy abogada, especialista en derechos humanos, trabajé como asesora en el Congreso de Coahuila y me he desempeñado en los últimos años en muchísimos espacios, foros, como conferencista, escribiendo para diferentes medios, como debatiente, hablando de temas de participación ciudadana, de jóvenes y de mujeres. Gracias, candidato y candidatas. Ahora vamos a abordar el primer bloque, primer segmento. Aquí el tiempo máximo es de 1 minuto con 30 segundos. El tema es economía y empleo. La pregunta central dice así: ¿cuáles son los mecanismos legislativos que propone para disminuir el nivel de pobreza en su distrito? Le doy el uso de la voz a la candidata del Partido Podemos, Gabriela Yopigua Torres. Adelante. Cuando se palpa y se viven en carne propia las carencias ante la falta de oportunidades y de empleo, es ahí donde comprendemos que debe haber mayores oportunidades de trabajo en la región. La desestabilidad económica a causa de la emergencia sanitaria vino a impactarnos de manera inminente, principalmente la clase media trabajadora. Desempleo, reducción de jornadas de trabajo, reducción de personal como parte de las medidas restrictivas sanitarias, reducción de salario también. Dentro de los sectores más afectados, puedo mencionar el comercio. A nuestras amigas empleadas domésticas también fueron un sector importante de la sociedad afectadas a consecuencia de esta contingencia sanitaria, ya que le redujeron los días de trabajo sin goce de sueldo, sin importarle a los patrones, que muchas de ellas son el sustento de las familias. Un gran número de ellas son madres solteras y con ello conlleva una doble responsabilidad. Es ahí donde yo, como legisladora del Partido Podemos, propondremos en la legislatura el incremento de apoyos al emprendimiento. En compañía de los alcaldes electos, seremos la voz para buscar la inversión en los municipios de Orizaba, Ixtazoquitlán, Fortín y Atzacan. Y si bien no es una función propia del diputado, es el momento de hacer trabajo en equipo, con los presidentes municipales electos, no importando el color. Basta de egocentrismos, basta de individualismos. Hay que trabajar en equipo. Gracias.
Gracias, candidata. Continúo ahora con la candidata del partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar diciéndoles que voy a legislar a favor de los microempresarios, porque los microempresarios han estado olvidando a nuestros municipios y son los que gracias a ellos muchísimas empresas en esta pandemia no quedaron en bancarrota. Entonces créanme que van a tener ese apoyo porque yo también lo soy, porque yo también lo he sufrido. Entonces quiero empezar con un apoyo. El mayor porcentaje de los microempresarios somos las madres solteras. ¿Y por qué no podemos ir a una empresa? Porque nos quitaron las escuelas de Sedesol, guarderías que teníamos. Entonces también quiero reactivar esa ley, que se apruebe, que no nos pidan ninguna cuotas en las guarderías, que podamos ir, porque solamente hay guarderías gratuitas que favorecen al IMSS. Y las microempresas, las madres de microempresas, ¿en dónde van a dejar a los niños? Eso es lo que queremos legislar para todos los microempresarios, un apoyo, especialmente también para los jóvenes. A nosotros como jóvenes no nos dan un empleo, no nos dan algo, porque por el simple hecho de tener edad no suficiente para ellos, no somos favorecidos. Entonces, eso es lo que queremos, apoyar a los jóvenes, apoyar a los microempresarios, a las madres solteras especialmente, y reactivar las guarderías de Sedesol. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Es turno del candidato del partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Sí, a nosotros nos interesa más que la economía, la microeconomía, ya que en nuestra región tenemos comerciantes, pequeños comerciantes, tenemos pequeñas empresas y por ello es que aprovecharemos y gestionaremos ante gobierno estatal y gobiernos municipales reactivar el pequeño comercio con estímulos gubernamentales y también municipales a todos los pequeños comerciantes por igual, revisar los programas ya existentes de bienestar y de ayuda al pequeño comercio, ya que un porcentaje mínimo son beneficiados. Empleos. Sabemos que en la región se carece de fuentes de empleo y los pocos que tenemos, un buen número de ellos son mal remunerados. Nuestro compromiso para las fuentes de empleo es reuniones constantes con líderes sindicales y empresariales, para atraer inversión por medio de empresas, pero empresas que cumplan con los estándares de calidad internacionales, que cuiden del medio ambiente y de los recursos naturales. Obligar a los empresarios a que den salarios dignos con prestaciones de ley. Eso es todo. Gracias, candidato. Es turno de la candidata de RCP, Leti Hernández Miranda. Bueno, en el año 2020 la INEGI reportó que más del 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar la cortina por la pandemia por la que estamos atravesando. A donde quiera que voltemos, en los 4 municipios que pertenecen a este distrito, Orizaba, Iztac, Axacan y Fortín, pues nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de micro, pequeñas y medianas empresas que son la principal fuente de ingresos y de empleo del distrito. Representan gran parte de las aportaciones en el Producto Interno Bruto del país y tristemente pues no hay muchas áreas de oportunidad de las cuales haya conocimiento para los micro, pequeños y medianos empresarios. Existen varios programas de la Secretaría de Gobierno del Estado de los cuales tenemos que ayudar a gestionar para que pues así le demos mayor estabilidad tanto a los micro, pequeños y medianos empresarios que ya existen como también a la gente que quiere emprender un negocio. Porque pues hablamos que las micro, pequeñas y medianas empresas son un sector tan vulnerable, la mayoría no llega ni al primer año de vida desde su creación. Es por eso que le tenemos que dar mayor estabilidad para que así a su vez tengan mayor desarrollo y puedan contratar a más personas, porque es mentira que un diputado local directamente va a traer las fuentes de empleo. Tenemos que empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas que existen y sí decir, podemos generar las condiciones para que más empresas volteen a ver y quieran hacer una inversión en nuestro distrito. ¿Cómo? Pues bajando también todos los programas sectoriales que existen a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, por ejemplo, que son programas también para hacer eventos culturales, gastronómicos y que haya infraestructura atractiva para los empresarios en mi distrito. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es turno de escuchar a la candidata del Partido Cardenista, Dolores Elpidio Mixcoa. Muy buenas tardes. Pues yo en la Cámara de Diputados lo que haré sería traer economía y empleo, traer microempresas de mediana
y también así con sus mejores sueldos, impulsar entre la población de reactivar y fortalecer la economía local, porque ¿qué pasa? Que ahorita, pues de la pandemia, muchas personas sí cerraron comercios, restaurantes y todo. Muchos se dieron a la tarea de andar vendiendo de puerta en puerta, pero ¿qué pasaba? Que el ayuntamiento, los gobiernos los correteaban, les quitaban su mercancía, les quitaban todo lo que tenían que vender. Y yo por eso voy a impulsar a que se hagan centros recreativos en las comunidades también de Santana, de Fortín, Iztac, porque Orizaba a lo mejor es un pueblo mágico, pero también en Santana existen centros recreativos, existen muchas cosas para poder traer ahí pues empresas, hablarles y mejorar cierta vida, de calidad de vida de los ciudadanos, de los pobladores. También tenemos que tener pues un mejor sueldo, porque a lo mejor abren empresas, abren plazas con muchos comercios, pero es un sueldo muy mínimo. Y yo como mujer, como ama de casa, sabemos las necesidades que tiene que ganar una persona de 1,000 pesos a la semana, y luego no nos alcanza ni para la leche, ni para los zapatos, ni para nada de eso. Entonces tenemos que impulsar todo ese tipo de desarrollo a todas las personas, crear. Gracias, candidata. Es turno de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Debemos preguntarnos antes que cómo acabar con la pobreza, que es un estado natural de los seres humanos, cómo crear riquezas. Y a mí sí me entristece que este gobierno no haya sabido atender a las familias y a los más necesitados, y que el gobierno federal actual haya creído que rescatar a las empresas era rescatar a los ricos, cuando se trataba de rescatar a las familias, de rescatar a los padres de familia, de rescatar a sus hijos y de darles una oportunidad. El gobierno no apoyó a las empresas y lo único que ofreció fue un financiamiento de 25,000 pesos. 25,000 pesos que no alcanzan ni para la renta de un local y que solo llegó al 8% de las empresas. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros hacemos? Que tenemos que generar las condiciones necesarias para captar la inversión y desarrollar el crecimiento económico. Hay que dar créditos para apoyar a las microempresas. Hay que bajar programas de acceso a recursos y herramientas y hay que hacer una convocatoria pública y de manera directa y transparente. Hay que dar además acompañamiento, asistencia técnica y capacitación grupal, y hay que devolver el IVA y las startups para que tengan mayor liquidez y haya una recuperación de esas cuotas. Y por último, no necesitamos más leyes, por el contrario, no necesitamos que se hagan más cosas, se necesitan que se hagan menos, y tenemos propuestas para hacer que una empresa que contrate a un joven, que son los que salen al mercado, sea 100% deducible de impuestos contratar a un joven, así como la investigación científica que hagan y así como también mandarlos a estudiar posgrados. Muchas gracias, candidata. Les comento, ahora vamos a pasar al segundo segmento de réplicas y contrarréplicas. Aquí el tiempo máximo es de 30 segundos. La dinámica es la siguiente. El que quiera hacer uso de esta bolsa de tiempo, levanta la mano, lo voy anotando, posteriormente le doy el uso de la voz. ¿Alguien quiere hacer uso de este tiempo? La candidata de la coalición, en primer término. ¿Alguien más? Fuerza por México, en segundo término. Todos por Veracruz, en tercer término, lo anotamos. ¿Alguien más? Partido Podemos, en cuarto lugar. Cardenista también se anota en quinto lugar. Ok, tengo a 5. Iniciamos con la réplica de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Me gustaría en términos generales que mis compañeros no leyeran y pudieran decirnos en la cara lo que piensan y darnos sus propuestas. En segundo lugar, que nos den propuestas concretas e iniciativas legislativas como se pidió. Ni Gabriela ni Aceret dieron propuestas, Francisco no nos dijo cómo y no nos dio ninguna propuesta legislativa, Leti tampoco nos dijo cómo íbamos a generar esta estabilidad, cómo íbamos a empoderar o qué condiciones iba a ser, y Dolores pues tampoco nos dijo ni nos dio propuestas legislativas. Muchas gracias, candidata. Continúo. Ahora escuchemos la réplica de la candidata del partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a crear esta ley para los microempresarios? Dándoles unos microcréditos para que así puedan empezar a hacer su proyecto. ¿Por qué? Porque luego no tienen ningún apoyo. También a los jóvenes que se les capacite gobiernos, que se les capacite siendo estudiantes.
Porque si lo hacen acabando el estudio, los quieren mandar a capacitación, los quieren mandar a estadías, cuando realmente eso consume tiempo. No todos tenemos las necesidades ni las posibilidades de estar saliendo más tiempo. Entonces eso es lo que queremos hacer mientras están estudiando, que el gobierno nos apoye. Gracias, candidata. Ahora es turno del candidato del partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Sí, yo quisiera que hubiera estado aquí la candidata de la coalición de Morena para que nos pudiera explicar por qué motivo el programa Bienestar a través de los microcréditos no ha favorecido más que al 1% de las empresas, de las pequeñas empresas y de los comercios. Gracias, candidato. Es turno de escuchar a la candidata del partido Podemos, Gabriela Yopiwa Torres. A la candidata del PRI le comento que si hubiese puesto atención y en lugar de estar haciendo sus anotaciones, que yo creo que no hizo la tarea en casa, también es así que llegó tarde. Lo que propuse fue la legislatura al incremento del apoyo al emprendimiento. 1, 2, es muy fácil echar culpas. ¿Cuántos años estuvo el PRI en el poder y ahora resulta que ellos con una varita mágica se supone que van a componer todo en el país y en el Estado? Muchas gracias. Gracias, candidata. Y cerramos las réplicas con la participación de la candidata del partido cardenista, Dolores Elpidio Mixcoa. Claro que sí, el partido cardenista hará valer las leyes que ya estén y también modificar, porque tenemos leyes, pero también de qué sirve si no se cumplen. El gobierno no ha cumplido lo que ha prometido. Por eso yo voy a hacer leyes y a legislarlas y a modificarlas, que se cumplan para los más necesitados. Gracias, candidata. Abrimos ahora las contrarréplicas. La dinámica es la misma. Si alguien quiere hacer uso, tengo por ahí Fuerza por México en primer término, también tengo en segundo término a RCP, Todos por Veracruz en tercer lugar, la candidata de la coalición en cuarto, también por ahí vi Podemos en quinto lugar, RCP sí ya lo tengo anotado en segundo. Ok, tengo a 5 candidatos y en primer término sería de contrarréplica para la candidata de Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. Muchísimas gracias, señores, señoras. No se nos olviden quién nos ha traído a esto. ¿Cuántas veces, cuánto hambre de poder no ha de existir en esos partidos para juntarse como hacer una alianza? ¿Por qué no han podido hacerlo solos? ¿Por qué van a un municipio y se juntan más con el PRI que con el del PAN? Entonces, empecemos a hacer un cambio, empecemos con un partido nuevo, con gente nueva, porque ya tuvieron mucho tiempo en el poder, ya estuvieron mucho tiempo en el poder y no hicieron ningún cambio. Entonces, chequemos a las personas, chequemos el partido. No nos vayamos por el color ahora, vayámonos por las personas. Gracias. Gracias, candidata. Es turno de la contrarréplica de la candidata de RCP, Leti Hernández Miranda. Adelante. Rubí, me extraña, tú que eres licenciada en Derecho, conoces perfectamente que la función de un diputado, como bien lo dije, es gestionar recursos ante las secretarías del gobierno del Estado. Como lo dije, se requieren gestionar los recursos enfocados a las micro, pequeñas y medianas empresas. A nivel estatal está la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, que tiene un programa interesante enfocado a impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa. Es el Fondo del Futuro, que da financiamiento, da incentivos y herramientas, entre otras cosas. Yo creo que las funciones están, y el IVA le corresponde a un diputado federal votar. Gracias, candidata. Es turno del candidato del partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Claro que voy a legislar para que haya mejores empleos, bien pagados, bien remunerados, pero también el legislador tiene que estar al pendiente de las administraciones municipales, puesto que también fuimos elegidos por voto directo. Entonces, hay que estar pendiente, ahí está la base de que se termine con la corrupción municipal. Gracias, candidato. Es turno de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Pues hubo quienes no entendieron que era una réplica y volvieron a extender acerca de lo que no supieron explicar. Sí quiero decirles,
Tengo 23 años, no me pueden echar la culpa de lo que haya hecho el PRI o el PAN. Y a Ceret, si dices que hay que ir por la persona, ¿cómo atacas a un partido? Leti, serías una gestora a medias, una diputada a medias y solamente sabes gestionar y no sabes hacer leyes. Francisco sigue sin decirnos cómo lo va a hacer. Atacó pues a Morena, en lo que pues tiene mucha razón. Lástima que no vino la candidata y se hace ver por su ausencia. Gracias, candidata. Cerramos las contrarréplicas con la participación de la candidata del partido Podemos, Gabriela Yolpiwa Torres. Con estos ejemplos, por parte de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, me refiero que son unas luchas de poder único, perjudicando así siempre a la clase trabajadora, siempre viendo por sus propios intereses, ¿sí? Defendiendo a los que más tienen y haciendo referencia también, tocó el tema del IVA. El IVA es un tema federal donde no es competencia, en este caso, de la Diputación local. Por eso, creemos que la participación en esta ocasión pues iba a ser limpia, pero ya vimos que no y ya vimos quién dio la pauta. Gracias. Gracias, candidatas, y gracias, candidato. Bien, pasamos a lo que será el segundo bloque con la siguiente pregunta. El tema es atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo garantizará la inclusión de grupos como personas en situación de calle, discapacitados e indígenas? Iniciamos con la candidata del partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. Muchísimas gracias. Yo creo que con cada presidente municipal he estado proponiendo, se podría proponer un centro de integración de servicios, un CIS, para que pueda ser, y me voy a enfocar solamente en un grupo vulnerable que son los niños y las niñas, las personas con discapacidades y capacidades diferentes, que eso es lo que queremos hacer, porque no es posible que a nivel nacional no exista ni siquiera una cifra de cuántas personas con discapacidades existen. Entonces, por ahí queremos empezar, para que puedan mínimo tener un albergue y un plato de comer todo el día y que sea totalmente gratuito, que sea de la misma comunidad que nos apoye y que nos apoye el gobierno, empezar a hacer leyes para aprobar los recursos para las personas con discapacidades, porque no tienen ningún apoyo de parte de ningún gobernador ni ningún candidato. Entonces, por ahí queremos empezar. Muchas gracias, candidata. Es el turno de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. En esta ocasión sí coincido contigo, Aceret, en que un centro de integración sería ideal y definitivamente necesario para esta zona, pero quiero hacer notar otra vez el contraste de lo que nos quitó el gobierno federal. Y el gobierno federal nos quitó Prospera, que era un apoyo para aquellas madres que cuidaban a sus hijos y que mandaban a sus hijos a la escuela, y hoy ya no tenemos ese apoyo para las madres y sobre todo para las madres en situación de vulnerabilidad. Hoy ya no tenemos tampoco los comedores comunitarios que tanto ayudaban en aquellas zonas más necesitadas y zonas rurales. Hoy ya no tenemos Procampo, que es también un programa que existía a nivel federal y que hoy ha sido cambiado por Sembrando Vidas, y que hoy solamente le llega a una parte de la población y que solamente les llega si tienen más de 2,5 hectáreas. Y entonces yo le pregunto al presidente, ¿no que primero los pobres? Y si hablamos de los cañeros, les dan solamente un apoyo de 7,000 pesos. 7,000 pesos al año para un cañero no le alcanza para absolutamente a nadie. Hay que integrar, hay convenios a nivel internacional de discapacitados que no ha adoptado el Estado mexicano. Y yo exijo desde este foro a la Cámara de Diputados y al Senado que aprueben estas leyes y estos convenios internacionales en bien de la población. Tenemos que volver a hacer lo mismo, crear riqueza, crear oportunidades y crear empleo, pero sobre todo en temas de discapacitados, crear centros de inclusión. Hoy la educación ha dejado completamente desamparados a los discapacitados. ¿Cómo pedirle a un niño con una enfermedad que se quede viendo a un televisor? Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Cardenista, Dolores Elpidio Miscowa. Gracias. Tenemos, ¿verdad?, diferentes tipos de vulnerabilidad en diversos grupos de la población, en los que se encuentran las niñas, los niños, los jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, adultos mayores y la población indígena, que va más allá de su pobreza, pues viven en situaciones de riesgo. Existen familias muy vulnerables
y sin los medios para someterse a terapias de recuperación a los jóvenes. Ahorita vemos a muchos jóvenes, ¿verdad?, que lo primero que hacen es buscar la puerta falsa o buscar amiguitos, buscar cosas delictivas. No, nos existe, tenemos que hacer y urge así, pues tener centros recreativos con el apoyo de las personas, con el apoyo de las empresas altruistas. También hay muchas personas en esta ciudad, así como las instituciones de gobierno, para que se les apoye, porque muchos jóvenes desertan en la escuela porque ya no tienen con qué seguir estudiando y esas becas a veces no les llegan porque les llegan a las personas que más tienen. Entonces vamos a pedirle, a exigirle al gobierno que en verdad apoye a todas estas personas, porque ¿de qué sirve que digan hay pobreza? No, al contrario, el gobierno nos ha empobrecido porque no nos da lo suficiente para los jóvenes para que sigan estudiando. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del partido Podemos, Gabriela Chopigua Torres. Tratemos el tema de la diputación local. Los programas federales, pues en su momento ya le tocará a los diputados federales. Hay que hacer llegar los apoyos de los programas estatales en beneficio a los grupos con mayor grado de vulnerabilidad en los rubros de alimentación, vivienda, educación, apoyo a personas con discapacidad. Tienen que llegar a las localidades más alejadas y marginadas, donde ni siquiera hay señal telefónica, como en las localidades de San Martín o San José, en el municipio de Atzacan. Me enorgullece haber recorrido estas localidades y ver en vivo las carencias en materia de pavimentación, de salud, comunicación, y es que en estas localidades no hay ni siquiera señal telefónica y cuentan los habitantes de ahí que cuando se enferma un familiar tienen que sacarlo en sábanas porque no hay señal y no tienen manera de hablarle ni a un taxi rural ni a un taxi mixto. Tienen que llegar hasta la parte más alta para poder hacer la comunicación y poder trasladarlo y esta persona pueda tener la atención médica que requiere. Debemos trabajar a través de políticas públicas para combatir la pobreza y atender la atención de la población más vulnerable. Y si se tiene que fiscalizar los recursos, se deben hacer y lo vamos a hacer. Los recursos tienen que llegar a los más desprotegidos, no al amigo, no al compadre. Debemos hacer y saber a dónde y a quién están llegando estos recursos. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Redes Sociales Progresistas, Leti Hernández Miranda. Bueno, al hablar de grupos vulnerables es aseverar a todas aquellas personas que a diferencia del resto de la población no tienen las mismas áreas de oportunidad a su beneficio y que muchas veces son violentadas en sus derechos humanos. Hablar de mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTB, gente que vive en la pobreza extrema y un sinfín de causas. No me dejarán mentir que también las secretarías del gobierno del estado tienen programas en su beneficio, como lo es actualmente en la Sedesol, pues tienen uno que es para autosuficiencia alimentaria o para las mujeres emprendedoras. En el pasado, en el presente y en el futuro siempre ha habido muchos programas, algunos cambian, otros se modifican, otros permanecen. Aquí el verdadero problema y al que han llegado la mayoría de instituciones que velan por los intereses de los sectores vulnerables es que se requiere trabajar en que haya más transparencia y acceso a la información pública de los portales del gobierno que contienen estos programas, porque imagínense, si yo que tengo una preparación y estudios, me cuesta trabajo de entender las reglas de operación de cómo se tienen que aplicar estos programas a los sectores vulnerables, pues mucho más difícil sería para un ciudadano, ¿no? Les hablo que mi distrito tiene alrededor de 200,000 habitantes y necesitamos que estas personas puedan gestionar la mayor posible, pues, estos programas de los cuales son beneficiarios y de los cuales, pues, no hay información. Creo que una buena idea y como se podría hacer, pues, es haciendo ahí una reforma de ley a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, obviamente apegado a un precepto constitucional, que es el artículo 6º, que dice que la información debe ser pública, transparente y que cualquier persona, sin importar su grado de estudios, tenga acceso a esto. Gracias. Gracias, candidata. Cerramos esta ronda con el candidato del Partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Atención a grupos vulnerables. Me pregunto, ¿qué no todos somos vulnerables por la situación que estamos viviendo de inseguridad? Aquí traigo una estadística. 188 feminicidios en Veracruz en tan solo 2 años. Yo creo que todos somos vulnerables, pero bueno, vamos a dividirlo en grupos. Las mujeres, los niños desamparados y jóvenes de la calle, los ancianos, los desamparados, los animales, los marginados,
los campesinos, las personas con capacidades diferentes. Nosotros vamos a tratar de que a través del Congreso se formen albergues con todo lo necesario a jóvenes y niños, revisar los que ya se encuentran operando, empleos para ellos, atención médica eficiente y buen trato, buscar oportunidades de trabajo bien pagado, Instituto Nacional para el Maltrato Animal. Todo eso vamos a tratar de hacerlo a través del Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias, candidatas y candidatos. Pasamos a lo que es el segundo segmento de réplicas, igual que la pregunta anterior. Pueden levantar la mano, por favor, quien desee hacer uso de esta parte. Solamente tengo anotado a Coalición, Fuerza por México y Todos por Veracruz. Muy bien, iniciamos esta ronda de réplicas con la candidata de la Coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Yo quisiera decirle a todos mis compañeros y compañeras que cuando hablamos de un problema tan complejo como grupos vulnerables, como discapacitados, como personas en situación de calle, indígenas, hay que pensar en políticas que lleven dos rubros, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son los programas que el gobierno federal quitó y que nosotros como coalición proponemos, en primer lugar, recuperar los que se quitaron y en segundo lugar, que haya reglas claras y mayor cobertura de los que hay. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar riqueza, como propuse en primer término. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Fuerza por México, Aceres Huesca Ramírez. Claro que sí, sé que hay muchísimos grupos vulnerables aquí, pero yo solamente me quise enfocar ahorita en las personas con capacidades y discapacidades y con los niños y niñas, porque sería ilógico que yo les viniera a decir que en un centro integrador vamos a meter a todo el tipo de vulnerable, porque las mujeres violentadas necesitan un espacio aparte, un espacio seguro. ¿Por qué? Porque las buscan por la violencia. Entonces, ahorita solamente me quise enfocar en los niños y niñas y en las personas con discapacidades. Gracias, candidata. Es el turno del candidato del Partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Como este tema va de la mano con la seguridad pública, nosotros fomentaremos el vecino vigilante, policías más preparados con buen equipo y con mejor armamento, pero también con buenos salarios. Gracias, candidatas y candidato. Ahora abrimos la parte de contrarréplica. Del mismo modo, quien desea hacer uso de ella, levante la mano, por favor. Tengo 3, Coalición, Fuerza por México y Podemos. Adelante. Iniciamos con la candidata de la Coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Al auditorio que me escucha, de repente nos gustan las respuestas sencillas a problemáticas complejas como lo que se acaba de plantear y que sin duda el tiempo que nos dan no nos daría para abarcar todos los rubros que hay que atender. Las respuestas deben ser integrales, debemos mejorar educación, debemos mejorar salud, debemos mejorar empleo. Entonces, cuando tengamos una integración total, es que podremos mejorar las condiciones y la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Y nuestra labor como diputados y como diputadas es hacer esas gestiones. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Fuerza por México, Aceres Huesca Ramírez. Desde hace 2 años que hemos estado buscando este apoyo para las personas con discapacidades. Por eso tomó mucho este tiempo, porque hemos estado buscando un apoyo para terapias, porque ni siquiera tenemos para estimularlos. Nos han quitado en el municipio como Fortín de las Flores, solamente tenemos en Orizaba y no tenemos los recursos para estar viajando. Entonces yo, como maestra, como de ustedes, mis alumnos que me están viendo, que hemos estado luchando por esto, vamos a hacer un cambio. Recuerden que llevamos desde hace tiempo buscando este apoyo y lo vamos a lograr con ayuda de todos ustedes. Gracias, candidata. Cerramos esta ronda con la candidata del Partido Podemos, Gabriela Yopigua Torres. A veces se nos hace muy fácil el hablar, el decir las cosas, pero hay que hablar con hechos y no con palabras. Actualmente en el municipio de Ixtexoquitlán, específicamente en la localidad de Tuxpanguillo, existe un centro de rehabilitación y que actualmente está cerrado y ese alcalde actual está en coalición en PRI-PAN-PRD y no se ha abierto. Hay muchas necesidades de la comunidad que necesita tomar terapias, que necesitan tener sus terapias y no pueden salir por escasos recursos.
Gracias. Gracias, candidatas y candidato. Ahora pasamos al tercer bloque, primer segmento interactivo. Les explico, aquí el tiempo máximo de una sola intervención por cada debatiente es de 1 minuto con 30 segundos. Lo pueden hacer en una sola intervención, como se los mencionaba, o pueden administrar ese tiempo en varias participaciones. El tema es igualdad sustantiva de género. La pregunta es la siguiente: ¿cómo legislará para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y deberes frente al Estado y sociedad? Le doy el uso de la voz a la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Otro tema en el cual el gobierno federal se quedó corto una vez más. Si hablamos de un sector que ha sido el más atacado durante este gobierno, sin duda serían las mujeres. Nos quitaron los apoyos a las madres solteras, nos quitaron las estancias infantiles, donde las madres dejaban a sus hijos para poder ir a trabajar. Nos quitaron el programa de Plan de Políticas Públicas de Igualdad de Género, nos quitaron el programa de monitoreo y evaluación sobre la política en materia de igualdad y el apoyo económico a viudas de veteranos de la Revolución Mexicana. A todos ellos les redujeron el presupuesto. Es así como este gobierno trata a las mujeres, sin mencionar que han aumentado los feminicidios y que han aumentado también los crímenes de género. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos por parte de la coalición? En primer lugar, incluir la igualdad de género como una materia curricular. En segundo lugar, tener políticas unificadas de licencia parental que ofrezcan un periodo amplio de licencia remunerada a padres y madres biológicos y adoptivos. En tercer lugar, tener horarios flexibles de trabajo para que las madres puedan llevar y atender sus necesidades en la casa. En cuarto lugar, recuperar esos programas, recuperar las estancias infantiles y los apoyos a madres solteras. Los centros de atención de justicia a las mujeres son programas que no tienen un presupuesto propio ni están en una ley autónoma. Hay que legislar por los CEJUM. Tenemos que hacer también la ley de menstruación digna en escuelas públicas. Tenemos que legislar a favor de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y tenemos que modificar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Muchas gracias, candidata. Continúo ahora con la candidata del Partido Cardenista, Dolores Elpidio Mixcoa. Gracias. Nos dicen, sabemos que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Tenemos que defender y fortalecer leyes en discriminación contra las mujeres, al reconocer que estas han sido y siguen siendo objeto de diversas formas de discriminación por el simple hecho de ser mujer. Tenemos que alcanzar la igualdad sustantiva de género en ingresos, pensiones, en empleo, ocupaciones, estándares de seguridad social, porque existen mujeres que a veces no les quieren dar el mismo trabajo que un hombre, pero como decía el dicho, ¿con qué lo hacen los hombres? Con las manos. También las mujeres lo podemos hacer, porque hoy vemos mujeres arquitectas, hoy vemos mujeres que también saben de albañilería, hoy vemos mujeres que también podemos hacer lo que un mismo hombre sabe hacerlo. Entonces, ¿por qué tenernos en esa humildad, en esa humillación? No, al contrario, porque las mujeres podemos y sabemos más. También tenemos que hacer aquí, creer que tenemos que aceptar también a las personas discapacitadas, porque por su forma de ser no los quieren recibir en las empresas, por su forma de ser los discriminan. No, tampoco. Tenemos que darles el mismo derecho, las mismas oportunidades, porque todos valemos y somos iguales. Gracias. Muchas gracias, candidata. Es turno del candidato del partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. Adelante. ¿Qué es la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden a la persona ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades, mediante medidas estructurales, legales o de política pública. Es decir, modificar ciertos reglamentos internos de empresas, instituciones, gobiernos, etcétera, para dar paso a reglas que sean más equitativas, favoreciendo a todos por igual, respetando género, raza, color, preferencias sexuales y religiosas. Proponemos políticas públicas que fomenten la igualdad sustantiva en los gobiernos municipales y con ello atender a la ciudadanía con respeto y a todos por igual, fomentando valores. Implementar la igualdad sustantiva en el hogar a través de conferencias,
para terminar con el machismo y el alcoholismo que aún impera principalmente en las zonas rurales. ¿Cómo se lograría lo anterior? Se lograría con programas de concientización y coordinadamente entre gobierno estatal y gobierno municipal, obviamente con la participación ciudadana. Gracias. Gracias, candidato. Ahora vamos con la candidata de RCP, Leti Hernández Miranda. Hablar de igualdad sustantiva significaría que todos tuviéramos acceso a las mismas oportunidades, al mismo trato, sin importar que seamos hombres o mujeres o nuestra preferencia sexual. Significaría que ya no fuéramos discriminados y mucho menos que fuéramos violentados por causas o razones de género. Sí es muy importante decir que en los últimos 2 años se registraron alrededor de 200 crímenes de feminicidios. Y también, ¿qué les puedo decir? Veracruz se está posicionando dentro de los primeros lugares en crímenes de odio en contra de la comunidad LGTB. En el año 2020 se registraron 280 casos de mujeres desaparecidas que generalmente emanan de estas mismas causas, de la violencia de género. Es verdad que ya hay muchos avances en el tintero de la agenda legislativa, como algunas legislaciones que ya mencionaron a nivel federal y que le corresponderá subsanar todas las deficiencias al diputado federal. También existen muchos avances en el estado de Veracruz, como también lo es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado. Por otro lado, también tenemos la Ley General para la Desaparición Forzada y Particulares. Tenemos el acuerdo por el que se crea el Instituto de la Mujer en el estado de Veracruz. Ya también se tipificó y sanciona en el Código Penal del estado de Veracruz el feminicidio. Creo que es importante que ya también se tipifique los crímenes de odio que existen para que ya se pueda trabajar sobre eso. Hay ya una fiscalía especial que ataca este tipo de delitos, sin embargo, pues se quejan de que no tienen los recursos suficientes para operar. Muchos ciudadanos están haciendo este trabajo y necesitamos bajar todos los recursos que tiene la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz para la prevención del delito. Muchas gracias. Gracias, candidata. Continúo ahora con la candidata del Partido Podemos, Gabriela Yupiwa Torres. En pleno siglo XXI hablamos mucho de equidad e igualdad sustantiva de género, pero la realidad dista mucho de ello. Aunque la igualdad de género está contenida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley, y en la práctica dista mucho de ello. Aunque en los últimos años las instituciones competentes y gobierno han trabajado arduamente en este tema, hoy nosotras somos un claro ejemplo de ellos. Estamos compitiendo a una candidatura a cargo de elección popular. Los avances en materia son muy lentos y nosotros como legisladores debemos trabajar en conjunto. Como legisladores debemos contribuir con iniciativas que reduzcan las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que aún persisten en nuestro Estado. Esto debe significar para nosotros los legisladores un reto, y por lo que no solo debe integrarse dentro del Plan de Desarrollo Estatal y Municipal, sino hay que darle seguimiento e ir midiendo los avances en materia. Recordemos que la desigualdad de género no solo comprende ni la participación política, también tiene que ver con la igualdad de salarios, igualdad de oportunidades, de empleo, por ejemplo. En México, la tasa de desempleo de mujeres es el doble en comparación con los hombres. Tan solo en noviembre del año pasado se registraron 10,000 denuncias por violencia familiar y violencia de género, de acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso queda claro que hay mucha tarea por hacer y no nos queda más que unirnos y trabajar en conjunto y dejar esos pleitos partidistas. Gracias. Gracias, candidata. Ahora vamos con la candidata del Partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. Debemos de aprobar una ley que sea un castigo severo para quien ejerza la violencia de género, porque quizá sí existan, pero nadie la lleva a cabo. Con simple dinero pueden salir de la cárcel a quien lo ejerza, no atrapan a la gente, no le toman la importancia suficiente a lo que necesitamos aquí, porque se están perdiendo los valores. ¿Cómo queremos educar al pueblo si el gobierno no está educado? También legislemos aprobemos una ley para que sea legal el matrimonio igualitario. No es posible que estemos aquí luchando por el matrimonio igualitario cuando no tendría que ser así, cuando no, son nuestros gustos, cuando son nuestras decisiones las que tenemos. Entonces es lo que quiero también proponer, que se haga una ley para el matrimonio igualitario. Solo 20 de 32 estados están legalizados. Hagamos que Veracruz sea el 21, porque no es posible que sigamos en estas, que no es posible que tengamos que darle explicaciones a la gente, no es posible que tengamos que irnos a casar a otro lado para que sea legal y venimos
vivimos en nuestro estado y no podemos poner con un seguro social a nuestra pareja porque simplemente aquí no es legal, no es posible que sea eso. Entonces, empecemos con la equidad de género también en cuestión laboral, porque no nos dan el mismo sueldo que a los hombres, a nosotras las mujeres, porque no nos dan un trabajo por ser mujer, porque no nos dan un trabajo laborioso por ser mujer. Entonces estoy aquí por lo mismo, soy mujer y quiero hacer un cambio también adentro de la política, porque suficiente discriminación pasamos nosotras para que nos vengan a decir que no podemos entrar a la política por el simple hecho de ser mujer. Ya basta, vamos a levantar la voz por todas y por todos los que nos necesitan. Muchas gracias. Gracias, candidata. Le informo a la candidata del partido cardenista, Dolores Elpidio, aún tiene 7 segundos. ¿Quiere hacer uso de él? Adelante. Claro que sí, el partido cardenista es el único partido que ahorita no inmiscuye a ningún discapacitado. Tenemos gente con discapacidad. Gracias, candidata. También le informo al candidato del partido Todos por Veracruz, Francisco Jaime, aún le quedan 13 segundos. ¿Quiere hacer uso? Adelante. Contar con un departamento de psicología por ayuntamiento que coadyuve a resolver estos problemas sería un gran aporte en este tema. Gracias, candidato. Pasamos ahora al segundo segmento, que es una pregunta de seguimiento y tienen hasta 30 segundos para contestarla. Esta pregunta de seguimiento es conforme a lo que fueron exponiendo durante el debate. Comenzamos con la pregunta de seguimiento de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. La pregunta, se la voy a plantear para usted, sería la siguiente. De no poder recuperar los programas federales, ¿qué propondrá desde el Congreso para apoyar a estos sectores afectados? Adelante. Hay que hacer el intento por recuperar los programas, pero otro punto importante son los fideicomisos. Se extinguieron también muchos fideicomisos que coadyudaban en esta labor y es lo que yo voy a hacer como diputada, crear fideicomisos a nivel estatal, legislar en esa materia para poder ayudar a aquellas poblaciones que quedaron desamparadas, que quedaron vulneradas por las arbitrariedades y por las decisiones de este gobierno. Gracias, candidata. Vamos con la pregunta de seguimiento para la candidata del partido cardenista, Dolores Elpidio. Su pregunta dice así: ¿qué iniciativas tendrá para la creación de los centros recreativos que mencionó? Claro que sí, tenemos que recrear muchos centros recreativos, por ejemplo, en Santana. Tenemos muchos ríos muy bonitos y hermosos que los cuales podemos explorar, traer ahí gente turística de otro lado para que venga a visitar y por lo tanto se abre el empleo y se generan ingresos. Muchas gracias, candidata. Continúo ahora con la pregunta de seguimiento para el candidato de Todos por Veracruz, Francisco Jaime. Usted tocó un tema muy sensible, el cual son los feminicidios. La pregunta para usted es, desde la legislatura, ¿cómo garantizar la seguridad para las mujeres? Bien, nosotros nos basamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Ahí está claramente en el artículo 1 que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Claro que hay que hacer valer esta ley, que es a nivel mundial. Gracias, candidato. Se ha concluido el tiempo. Paso con la pregunta de seguimiento para la candidata de RCP, Leti Hernández Miranda, y la pregunta para usted es la siguiente: ¿qué mecanismos propone para impulsar a los emprendedores? Pues básicamente vengo a hablar con la verdad. Este plan de trabajo, créanme que lo construí apegado a las funciones que tiene un diputado. Creo que es importante hacer leyes que sean encaminadas en incentivar a las empresas cuando contratan gente joven y también, ¿por qué no?, cuando es gente de 30 años en adelante que no quieren contratar. Sin embargo, pues sí hay que fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues se están aventurando a tomar un sueño y hay áreas de oportunidades que les pueden brindar estabilidad y que les pueden ayudar a tener una economía estable. Y están en las secretarías, nos toca gestionar. Gracias, candidata. Continúo ahora con la candidata del partido Podemos, Gabriela Yupigua Torres. La pregunta para usted es la siguiente:
¿Cómo ayudará legislativamente a las madres solteras? Bueno, es un tema muy importante, toda vez que con las guarderías estatales también es una parte que también se les dificulta a ellas, ya que cuando se tienen que ir a trabajar no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces es un tema muy importante legislar en esta materia, en reaperturar, apoyar, impulsar e incrementar el recurso destinado a estas guarderías. También es muy importante darle seguimiento en cuestión de seguridad, para que estén seguros sus hijos también dentro de estas instituciones. Gracias, candidata. Y termino la pregunta de seguimiento con la candidata del partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. La pregunta aquí sería, ¿cuenta ya con un programa para impulsar el matrimonio igualitario? Adelante. Muchísimas gracias. Cuento con toda la comunidad, con todo su apoyo, con toda la comunidad LGBT+. Hemos estado haciéndolo, y ¿cómo lo vamos a lograr? Pues luchando desde Congreso, y si no se puede, haciendo marchas, haciendo que nos hagan ver, que nos volteen a ver, porque es lo que se tiene que realizar. Nos iremos a las medidas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho como ser humano hacer el matrimonio igualitario. Entonces, con apoyo de ellos y con apoyo mío, si me dan el voto, lo lograremos. Muchas gracias, candidatas, y muchas gracias, candidato. Bien, pasamos a lo que es la última ronda de conclusiones. Iniciamos con la candidata del partido Fuerza por México, Aceret Huesca Ramírez. Perdón. Las conclusiones y despedida. Perdón, disculpen. Pues soy Aceret Huesca, candidata a la Diputación Local. Les traigo otras propuestas súper claras. No tengo necesidad de leer, porque son propuestas que he traído desde que empecé con mi adolescencia, porque son por cosas por las que he vivido. Soy ciudadana. No creo que exista alguien mejor que las pueda entender como ciudadanas, que los pueda entender como su pueblo. Yo solamente voy a presentarme tocando puerta por puerta y no les propongo mis propuestas, no les pido qué necesitan, porque es algo que ya sé. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata del partido cardenista, Dolores Elpidio Miscowa. Claro que sí, gracias. El partido cardenista, y como su diputada que llegara yo a ser, tendría yo que legislar bien las leyes y que quede bien claro, porque de qué sirve que los gobiernos han pasado y saben dónde está la pobreza, pero se hacen de ojos ciegos, voltean y tienen privilegiados y dejan a la gente pobre más pobre, porque luego nos dicen, ay, que son pobres. Sí, somos pobres porque ellos nos han empobrecido, pero ya basta de ser los más pobres. No, hoy en adelante saldremos adelante. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata de la coalición Veracruz Va, Rubí Márquez Alonso. Apreciable audiencia, fíjense cómo los candidatos, si no leen una hoja, no les pueden decir ninguna propuesta, y cómo cuando fueron interrogados acerca de sus propuestas, volvieron a mencionar datos y volvieron a dar definiciones. Son candidatos que no tienen propuestas claras, y son candidatos que me hacen montón claramente porque soy la candidata que va hasta arriba, y que vienen a sacarme lo del PRI cuando hoy estoy cumpliendo 23 años y no tengo nada que ver con la corrupción que hayan hecho los partidos. Si piden que nos fijemos en la persona, fijémonos en la persona, y soy la única que tiene propuestas claras. Gracias, candidata. Es el turno del candidato de Todos por Veracruz, Francisco Jaime García Limón. ¿Por qué votar por Todos por Veracruz? Porque es un partido local veracruzano para resolver los problemas locales de Veracruz, los problemas que existen en tu barrio, en tu comunidad, en tu pueblo, en tu colonia. Ya basta de los partidos de siempre. Somos una opción que dará la sorpresa este 6 de junio. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata del partido Redes Sociales Progresistas, Leti Hernández Miranda. Soy de las personas que no necesito estar viendo una hoja para poder expresar lo que siento. Sin embargo, recuerden que vivimos en una república representativa y democrática, y la representación la vamos a tener en el Congreso. Es por eso que felicito a cada uno de mis compañeros. En el Congreso necesitamos gente que represente diferentes necesidades. No tienen que ser personas que lo sepan todo. Tienen que ser personas que de verdad tengan la intención de hacer diferencia. Si fueran puros abogados y gente que sabe de todo, no estaríamos siendo representativos. Creo que estamos viviendo una de las elecciones con más violencia y debemos estar más unidos que nunca. Gracias. Gracias, candidata. Cerramos esta ronda con la candidata del partido Podemos, Gabriela Yopiwa Torres. Quiero agradecer al Partido Estatal Podemos por la oportunidad de representar
el partido en esta contienda electoral. Asimismo, señalo que si bien nosotros nos apoyamos en la lectura con algunos documentos, es porque todavía no dominamos el arte del engaño como otros candidatos. Quiero señalar también la falta de respeto que tuvo la candidata del PRI durante todo el proceso, durante todo el debate hacia todas las personas que estábamos participando aquí. A lo mejor su arrogancia, su prepotencia no le permitió escuchar y respetar principalmente. Gracias. Gracias, candidatos y candidatas. Hemos agotado el formato del debate. Mi compañera Carla Méndez y su servidor Irán Flores, a nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les damos las gracias a todos los participantes y también a los que nos siguieron a través de las diferentes plataformas. Que tengan una excelente tarde.